Muy bien, los invitamos a participar de este programa La Noche el día de hoy a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden opinar utilizando el hashtag numeral circunscripciones de paz y respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué opinan de la polémica frente al hundimiento del proyecto que buscaba otorgar 16 curules en el Congreso a los sectores que representan a las víctimas de la violencia en Colombia? ¿Usted cree que realmente esas curules iban a representar a las víctimas? Sus opiniones las vamos a estar leyendo más adelante en este programa La Noche. Quiero saludar hasta ahora, está con nosotros en nuestro centro internacional Ervin Hoyos Medina, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, director del programa Las Voces del Secuestro, periodista y reportero de guerra. Bienvenido al programa La Noche. Gracias, Jefferson. Buenas noches. Está con nosotros también la senadora colombiana por el Partido Liberal, Sofía Gaviria. Bienvenida al programa La Noche, NTN 24. Jefferson, buenas noches otra vez y un saludo para todos los televidentes. En contados minutos estará con nosotros Jorge Iván Ospina, quien desde otro ángulo de opinión que también queremos conocer aquí en el programa La Noche, estará participando de este debate, de este análisis frente a lo que representa el hundimiento de esta ley de las circunscripciones especiales para la paz y por supuesto la respuesta que ha dado el gobierno en las últimas horas, que ha dicho que ese hundimiento es ilegal. Senadora Sofía Gaviria, ¿usted qué opina de esta polémica? No, pues lo primero es que este es el último episodio de una tragicomedia con las circunscripciones especiales. Otro proyecto de engañar a las víctimas, de ilusionarlas, de que participaran y que se les iba a dar todas las garantías. Quiero decirle a todos los televidentes que por estos mismos micrófonos, Jefferson, yo señalé que el senador Roy Barreras y el ministro del Interior habían en la conciliación de la Cámara al Senado metido unos micos que hacían inviable el proyecto. Y después se han votado 4 veces la conciliación. La interpretación de la ley es muy clara. Cuando se requiere una mayoría calificada, una mayoría absoluta en este caso, si no se logra la mayoría en la votación, se hundió el proyecto. Así lo ha hecho siempre la jurisprudencia y lo hace inclusive la Cámara. Entonces pueden preguntarle al secretario de la Cámara qué es lo que se hace siempre en la Cámara. Y entonces el proyecto ya está hundido. Sin embargo, como el senador Roy Barreras y el gobierno se dedicaron a hacer en esta legislatura de la Constitución basura, volvieron a abrir la votación, incurriendo, yo creo, pues en prevaricato y en otras absolutas vicios de forma que hacen inviable el proyecto, pero siguen mezquinamente ilusionando a las víctimas con este proyecto. Senadora, en este momento, para claridad de nuestros televidentes, ¿quién va a definir si se aprobaron o no estas circunscripciones? Por un lado está el Congreso, que en su decisión final tomó el quórum por el número de 102 senadores, es decir, aseguraban que se necesitaban 51 votos para que esta iniciativa fuera aprobada. Únicamente tuvo 50, y por el otro lado está la versión del gobierno que dice que no, que el quórum eran 99 senadores, teniendo en cuenta que 3 de ellos han sido separados de su cargo por casos de corrupción, algunos de ellos, y que por lo tanto los 50 votos garantizan como aprobada esta ley. ¿Quién va a definir este dilema jurídico que ha planteado el gobierno? No, el secretario del Senado, que hace de notario, explicó muy bien eso. En el caso de que fueran los 99, que no lo son, Jefferson, porque para que haya una silla vacía, que es otro tema que se le añade a esta problemática, tiene que haber una sentencia en firme, condenatoria. Y en el caso de Musa Besaile y en el caso del Ñoño no la hay. Entonces ellos no se consideran silla vacía. Pero en el caso de que fueran 99,
verdaderamente las curules, la mitad de 99 es 49,5. Entonces tiene que ser, como no existen medias personas, tiene que ser 50 más 1. Esa es la verdadera mayoría calificada. Entonces aquí lo que está armando el gobierno es una mentira, otra forma de engañar a los colombianos, de enredarlos, de pasarse la ley, de saltarse otra vez. Esto es como el salto del plebiscito, de utilizar herramientas absolutamente ilegales para tumbar y lograr sus victorias pírricas políticas, pero son victorias que van en contra de la institucionalidad, en contra de la ley y por supuesto en contra del deber ser del Congreso, del gobierno y del Estado. Elvin Hoyos Medina, presidente de la Fundación de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Anterior a esta discusión o a esta polémica que planteó el gobierno sobre el supuesto hundimiento ilegal de esa iniciativa, había otra controversia, era de los sectores que aseguraban que al hundirse esta iniciativa era una afrenta, era un golpe a las víctimas. ¿Realmente estas curules en la Cámara de Representantes sí las iban a disfrutar o por lo menos iban a estar allí los representantes de las víctimas reales de la violencia en Colombia? A ver, lo que nosotros hemos observado y nos hemos dado cuenta es que el gobierno ha utilizado de una manera cínica, de una manera descarada, la palabra víctimas para darle gusto a las FARC. El gobierno está haciendo lo que sea a ultranza para cumplirle a las FARC con entregarle esas 16 circunscripciones especiales. Nosotros advertimos desde el principio que este era un manejo maquiavélico de Juan Fernando Cristo desde el principio, luego ahora del ministro del Interior, de los que están haciendo todo este juego sucio para poder entregarle esas curules a las FARC. Y muchos dicen, pero ¿por qué si hablan de las víctimas? Esa es la figura con la que se crearon esas circunscripciones para venderle al país el imaginario de que son a las víctimas, pero si nos vamos a las regiones nos damos cuenta que en las regiones las FARC están presionando a todos los presidentes de las juntas comunales para que voten por los candidatos que las FARC elijan, que las FARC designen. Por lo tanto, lo que nos da a entender esto es que esas maniobras jurídicas que ha hecho el gobierno las ha hecho de manera premeditada para que las FARC sean los únicos que cumplan los requisitos y accedan a esas circunscripciones. O sea que esto es algo absolutamente maquiavélico, peor que lo que pasó el 2 de octubre, porque le están utilizando el nombre de las víctimas, están utilizando la imagen de sufrimiento de las víctimas para justificarle unas curules a las FARC. Elvin, me llama la atención algo que usted acaba de decir y me gustaría que profundizara un poco más en esa denuncia. Lo que usted dice es que de haber sido aprobadas, o si llegan a ser incluso revividas en este momento mediante esta estrategia del gobierno, ¿esas curules entrarían a sumar a las que ya tienen las FARC de manera directa? Es que eso es lo que están buscando las FARC. Mire, yo acabo de hacer una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, con pruebas, con testimonios, con testigos, de cómo las FARC en las regiones del Caquetá y en el Meta cogieron e hicieron un censo electoral. Cada presidente de junta comunal de estas regiones tiene que responderle a las FARC por los 170 votos de una vereda, por los 80 votos de la otra vereda, por los 200 votos de otra vereda. Es una forma como las FARC están amarrando los votos con los presidentes de las juntas comunales. Ellos ya hicieron unos censos con las juntas comunales. ¿Qué están buscando hacer? Que esos votos van exclusivamente a los candidatos que las FARC elijan. Pero acaba de decir el ministro del Interior, no, es que las FARC no pueden acceder a las curules de las circunscripciones especiales porque el movimiento que surge de la desmovilización no puede acceder. Falso de toda falsedad, ministro, porque lo que están haciendo es creando unos movimientos paralelos de las FARC para acceder a esas curules por parte o por medio de fantasmas, de figuras paralelas, de poderes a la sombra de las FARC, por medio de organizaciones que las quieren hacer pasar como organizaciones de víctimas. Senadora Sofía Gaviria, ¿usted qué responde a esos sectores de opinión? Inclusive lo ha dicho las FARC, lo han dicho sus representantes en el Congreso de Colombia, también lo han dicho algunos senadores oficialistas que hacen parte de la Unidad Nacional, que con esta decisión el Congreso le dio la espalda a las víctimas. Que no sean cínicos, que no sean mentirosos, que eso se necesita mucha cara dura para decir eso. Yo le dije a las FARC en la plenaria y se lo vuelvo a lanzar desde estos micrófonos, ¿por qué no le dan ellos esas 10 curules que el gobierno
descaradamente le asignó a los responsables de delitos de lesa humanidad? ¿Por qué, si realmente están exigiendo, tanto el gobierno como las FARC, esas curules, se las den directamente a ellos? Y que ellos, que ya tienen financiación, que tienen estructura, que les han lavado la cara en todo este proceso, ¿por qué no se ganan sus curules a botico limpio como hacemos los demócratas de este país? Que no sean descarados, que entreguen ellos esos 10 curules. Colombia entera les celebrará y empezaremos a creer que ellos tienen alguna posición de reparación a las víctimas y de ponderación. Si quieren la participación política de las víctimas, que se las entreguen a las organizaciones de víctimas y que entre las organizaciones de víctimas se pongan de acuerdo para que esas curules sean defendidas y sean ejercidas por verdaderas víctimas de todos los atropellos, de todos los crímenes que ellos cometieron. Permítame, senadora, integro hasta ahora a Jorge Iván Ospina Gómez, ya está con nosotros, senador colombiano, presidente nacional del partido Alianza Verde. Usted votó positivamente, acompañó esta iniciativa que buscaba otorgar 16 curules a los sectores de las víctimas que han sufrido la violencia en Colombia. Senador, bienvenido al programa de la noche. Quiero conocer su opinión frente a esta iniciativa que a juicio del Congreso fue hundida, pero a juicio del gobierno dice que sencillamente ese hundimiento fue ilegal y que la ley está lista para ser promulgada. Jefferson, yo voté afirmativamente estas curules, que se trata de los territorios más excluidos de la sociedad colombiana, donde se concentran las mayores problemáticas, donde los indicadores sociales son similares a los países más subdesarrollados del mundo, a Haití y a África. Mortalidad materna, mortalidad infantil, minería ilegal, cultivos ilícitos, desempleo, deserción escolar, limitaciones mayúsculas. Para mí, incorporar estos territorios a los desarrollos de la sociedad colombiana es fundamental, y una forma para poderlos incorporar es proveer representación política. Esta es la semilla que posibilita que la intersectorialidad y el Estado haga presencia en estos territorios. Si no, seguirán excluidos, y si territorios excluidos existen, allí se concentrará la criminalidad y la violencia. Por eso yo creo que estos 16 territorios deben de tener representación en el Congreso de la República y deben de allí manifestar las problemáticas de sus comunidades. Senador, eso que usted plantea, digamos que en teoría sería lo ideal. ¿Usted qué responde a esas preocupaciones que existen o que existían sobre estas curules asignadas a los sectores de víctimas y versiones que dicen que existía el peligro de que movimientos fantasmas o inclusive en una estrategia de las FARC, esas curules terminaran sumándose a esas curules directas que le otorgó este acuerdo a ese grupo guerrillero convertido hoy en partido político? ¿Usted cree que estaba blindada, esa ley para que no sucediera eso? Ese es un riesgo que ocurre para todos los congresistas en Colombia. Todavía tenemos territorios donde las bandas criminales, donde el clan del Golfo, donde la criminalidad controla y por supuesto que incide en la acción política, pero incide para todos, no únicamente para estas curules especiales de paz. Incide en el Golfo de Urabá, en Córdoba, en Antioquia, en zonas del sur del país, del Catatumbo, y efectivamente la criminalidad puede incidir en la elección de uno u otro, sea del Congreso formal o de estas curules especiales. Pero eso no puede confundir las tareas. El Estado debe hacer presencia en estos territorios, debe tratar de que la criminalidad allí no se manifieste. Por otro lado, esto tenía unas retenciones muy claras. No pueden ser reinsertados de las FARC los que participen de estas curules, no podrán ser miembros de los partidos tradicionales, tendrán que ser fundamentalmente las víctimas que se encuentren incorporadas en el Registro Nacional de Víctimas. También se plantea que debe ser como mínimo una mujer que compita para estas curules. Abrir espacio político es reducir los riesgos de la guerra. En este país nos hemos matado durante 50 años
por exclusión política fundamentalmente, que posteriormente se degradó en una guerra criminal, nefasta, que extorsionó, secuestró, acabó con el territorio. Y en ese sentido yo sí creo que la participación política es una ruta adecuada para reducir este tipo de riesgos. Senadora Sofía Gaviria, ¿usted qué opina frente a lo que plantea el senador Jorge Iván Ospina? No, Jefferson, pues claro que estoy de acuerdo en que la participación política es el camino para que esos territorios tengan visibilidad, sus problemáticas las conozcamos los colombianos, se entere el gobierno de lo que está pasando en esa ruralidad dolorosa, sin agua, sin vivienda, sin luz, la situación de las víctimas. Pero el doctor Jorge Iván oyó cuando yo expliqué que en una asamblea que tuvimos extraordinaria, representando a las 140.000 víctimas de las FARC, que son quienes en su mayoría debían tener esas curules, y ya le explico que ya radiqué el proyecto de acto legislativo que efectivamente le dé directamente y asegure que esas víctimas sí tengan las curules y no sean sus victimarios. Explicamos cómo con dignidad las propias víctimas, las víctimas de las FARC en asamblea extraordinaria reconocieron que no tenían condiciones en cómo iba el proyecto de ley, y que efectivamente si era así, que era mejor que se hundieran, porque no querían, estaban expuestas, no tienen seguridad. Todas esas problemáticas que señaló Jorge Iván las comparto, por supuesto. Ese es el drama de las víctimas. El drama aquí es asegurar que participen, pero no tenían ni financiación como lo tenían los victimarios. No tenían la estructura como la tienen los victimarios, y por supuesto están amenazadas como lo han estado siempre por sus victimarios. Entonces, sí, no nos llamemos a engaños, y me parece que es injusto, Jefferson, perdóname, comparar la situación de las víctimas trabajando en el territorio y la posición de nosotros los congresistas, que tenemos otras posibilidades en seguridad, en desplazamiento, en protección. Otra cosa adicional, como iba el proyecto, había excluido los cascos urbanos, donde están cientos de miles de víctimas desplazadas, pero están más seguras porque están en los cascos urbanos. Eso quiere decir que era exponer en el territorio, especialmente eran territorios de coca, y usted lo sabe, Jorge Iván, como lo reconoció Claudia López, como lo reconocieron la mayoría de los congresistas de todos los partidos. Era territorio de grandes cultivos de coca, donde lo que impera ahí es el narcotráfico, aliado con el ELN, aliado con las FARC, aliado con las BACRIM, con los paramilitares, o simplemente narcotraficantes. Entonces, ese poder real en esas circunscripciones era quien iba a elegir esas curules. Senador... Que de pronto las víctimas fuéramos a lograr cinco curules, sí, pero las otras iban para personas a las cuales no supuestamente debían ir. Entonces, yo voté en primera, hace 2 días, sí, pero efectivamente el clamor de las víctimas fue que se hundiera. Ese punto quiero escuchar la respuesta del senador Jorge Iván Ospina. El poder real en esas zonas donde se iba a entregar la posibilidad de que estos sectores de víctimas participaran por esas 16 curules, ¿el poder real realmente estaba representado en esas víctimas o estaba representado en bandas criminales, en organizaciones narcotraficantes e incluso en sitios donde hay todavía disidencias de las FARC? Nosotros no le podemos poner a las dificultades que tiene este Estado de copar todos los territorios intersectorialmente, las dificultades a un proyecto tan importante como este. Es decir, no podemos decir porque el Estado no está, no deben de estar representados. Por el contrario, una de las semillas para que el Estado esté es que exista la representación. Yo le quiero contar una cosa, Jefferson. Muy cerca de Cali, la mortalidad de mujeres embarazadas en la zona rural de Buenaventura es 10 veces más de la que ocurre en Bogotá. ¿Cómo así? ¿Cómo un país tan desigual? ¿Cómo un país que no mira esa Colombia profunda y dispersa? La única manera de poder resolver este tipo de asuntos para tratar de solventar y superar esta dolorosa guerra es a partir de esa acción política y visibilización. La senadora Sofía tiene razón en que hay muchísimos riesgos.
riesgos a la hora de identificar estos liderazgos, riesgos de que penetren las bandas armadas, riesgos de que la criminalidad cope este espacio. Pero por más que exista este riesgo, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior, de la Registraduría, del Consejo Nacional Electoral, de nosotros que adelantamos liderazgo político, de limitar ese tipo de situaciones. Senador. De verdad, creo que el país necesita una representación que no alcanza el 11% de comunidades excluidas. Senador, brevemente, porque debo ya marcar una pausa comerciales. ¿Usted qué le puede decir a los colombianos? Estas circunscripciones especiales, estas 16 curules, ¿quedaron hundidas o usted está de acuerdo con la decisión que tomó el gobierno de apelar de alguna forma a esa decisión que tomó el Congreso y argumentar en este momento que esos 50 votos que la respaldaron en el Senado son completamente legítimos y que por lo tanto ese hundimiento es ilegal? ¿Usted frente a esa controversia qué opina? Miren lo más paradójico del mundo. 3 congresistas del partido de gobierno hoy están en prisión. Se decreta la silla vacía. Por tanto, cambia el denominador y cambia la manera de comprender las mayorías en el Congreso. Eso significa que ya no son sobre 102, sino sobre 99 congresistas que se evalúan las mayorías. En relación a ese asunto, con 50 votos sale adelante el proyecto. Pero es una votación muy precaria. Muestra también un gobierno débil, muestra adicionalmente de que no hay sentido histórico en el Congreso en relación a las decisiones que hay que tomar, pero muestra adicionalmente que el fast track fue desperdiciado y que proyectos fundamentales que debieron ser discutidos ni siquiera pasaron por el Congreso. Senadora Sofía, para finalizar, ¿usted qué opina sobre este punto en particular? ¿Cómo queda el gobierno? Realmente tenía unas mayorías abultadas en sus primeras legislaturas y acaba esta penúltima legislatura, le quedan cerca de, digamos, 7, 8 meses en el poder al presidente Juan Manuel Santos y sufre este revés en el Congreso de la República. Sí, yo creo que Jorge Iván está explicando parte, digamos, de ese adelgazamiento del apoyo del gobierno que era irrestricto al inicio de todo este cuatrenio y que ahora no representa ni siquiera las mayorías para aprobar actos legislativos. Y es precisamente que el gobierno no logró su cometido, que es convocar. La paz se hace a través de un acuerdo nacional con todas las fuerzas, no atropellando un sector, no excluyendo a las víctimas, no excluyendo a los opositores. Eso, es decir, la construcción de la paz es con toda la sociedad. Siempre estamos hablando de inclusión y desde el gobierno se está haciendo exclusión y se está haciendo exclusión absolutamente absurda, porque es que si vamos a construir la paz tenemos que estar todos comprometidos con la paz, pero ¿quién más que las víctimas? Y en este proceso yo he sido testigo permanente, con una actitud constructiva. Las víctimas, los sectores del no han tratado de efectivamente mejorar el acuerdo y hacer que esas votaciones fueran viables y que tuvieran proporción real para que la sociedad colombiana la apoyara. Yo lo que creo es que el gobierno está interpretando, el Congreso está interpretando, empieza a interpretar la sociedad colombiana y en eso se va reflejando. Y a medida que vayamos avanzando en el término de este gobierno, eso se va a hacer más claro, porque el rechazo a esa política de exclusión y a esa ineficiencia del Estado para resolver problemas reales de la gente, en seguridad, en salud, en educación, en infraestructura, en atención social, ha crecido al punto de que ya no tiene las mayorías que tenía y no las va a tener muchísimo más hacia adelante. Pues senadora Sofía Gaviria, senador Jorge Iván Ospina, yo le agradezco a ustedes dos sus opiniones en la participación desde ángulos opuestos para analizar el debate que hoy ha generado esta decisión del gobierno de declarar completamente ilegal ese hundimiento de esas 16 curules de la ley que permitía otorgarle 16 curules a víctimas de la violencia en Colombia, y por el otro lado las críticas de los sectores que aseguraban que esas curules no iban a ser ocupadas por víctimas, sino precisamente por representantes de organizaciones criminales e incluso por integrantes del movimiento político de las FARC. Es que, señor Jorge Iván Ospina, muchas gracias por haber estado con nosotros.
usted muy amable, muchas gracias. Senadora Sofía Gaviria, como siempre es un gusto tenerla aquí en el programa de la noche. Jefferson, gracias. Pero pedirle a los medios de comunicación que me acompañen con la iniciativa del acto legislativo que ya radicamos para que esas curules efectivamente sean asignadas a las víctimas y no tengamos esta discusión, y efectivamente un proyecto que esté comprometido con las víctimas y no con su instrumentalización. Muchas gracias. A usted, senadora. Vamos a hacer una primera pausa. Cuando regresemos continuaremos con Ervin Hoyos Medina, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Con él estaremos analizando otro de los puntos de esta Jurisdicción Especial para la Paz que en algunos aspectos alcanzó a modificar el Congreso de la República. Uno de ellos, el que tiene que ver con los delitos cometidos contra menores, delitos sexuales contra menores, los cuales fueron excluidos de los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz. Los responsables de esos delitos pagarán hasta 32 años de cárcel en la justicia ordinaria si llegan a ser encontrados culpables. Una pausa y ya regresamos a este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.